Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que me escuchen bien. En nombre del Departamento de Docencia y Capacitación de Grupo Gama, les agradecemos por sumarse a estas charlas a la comunidad. Agradezco especialmente a los doctores Néstor Marchetti y Marcelo Polastri, que van a ser los disertantes de hoy para esta charla a la comunidad sobre cáncer de colon, ¿se puede prevenir? Realmente es muy importante el tiempo que los profesionales le dedican a la docencia y en este caso a la prevención, estando próximos al Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que es mañana. Así que nuevamente agradecerles. Les pido por favor que silencien todos sus micrófonos, así no tenemos ningún tipo de ruido ni acople. Y luego, sobre el final, vamos a escribir, si surgen preguntas, les pido que las escriban por el chat, ¿sí? Y yo las voy a leer sobre el final de las dos disertaciones. Muchas gracias a todos y yo los dejo con los doctores Marchetti y Polastri, como les decía. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar allí conectados. El tema que nos ocupa hoy es cáncer colorectal, si se puede prevenir. Realmente es un tema muy importante y mañana, 31 de marzo, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon. En realidad se ha establecido en el mundo un día para concientizar a la población a que se realicen los controles, que se realicen los estudios, a que tengan la información. Por eso el 31 de marzo es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon. En realidad ponemos cáncer de colon y cáncer colorectal porque el colon y el recto comparten muchas cosas. El cáncer de colon es el tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso, lo mismo que el recto, que es la última parte del tubo digestivo. Tenemos, no sé si no puedo señalizar acá, pero bueno, tenemos el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente y la última parte es el recto. Si bien por allí comparten métodos diagnósticos y algunas cosas distintas de tratamiento, tienen cosas muy similares. Pero lo importante de esto es su frecuencia. El cáncer de colon en el hombre ocupa el tercer lugar después del cáncer de próstata y de pulmón, mientras que en la mujer el segundo lugar después del cáncer de mama. O sea que son tumores muy frecuentes. Cuando uno ve la incidencia en el mundo, son tumores muy frecuentes. En nuestro país hay más de 6.500 muertes por año por cáncer colorectal. No es una cifra despreciable. Representa, cuando uno analiza el total de mortalidad por cáncer, más el 11,6%. Y cuando analizamos mortalidad por cáncer, el cáncer colorectal ocupa el segundo lugar. Por eso que es muy importante. Pero también quiero destacar que aumenta su incidencia a partir de los 50 años, con un ligero predominio en hombres. Quiero decir también que el 75% son esporádicos. ¿Qué quiere decir esporádico? Esporádico quiere decir que aparecen en personas que no tienen ningún tipo de antecedente, ni de pólipo, ni de cáncer, y está relacionado sobre todo a medio ambiente, factores dietéticos y socioambientales. Pero son personas que no tienen antecedentes. Y un 25% donde hay personas que tienen antecedentes personales o familiares de cáncer o enfermedades inflamatorias como es el Crohn o la colitis ulcerosa. Dentro de este 25% hay un 3 y un 8% que es el cáncer hereditario. El cáncer hereditario es una alteración genética que tenemos en nuestro genoma. Tenemos dos síndromes muy frecuentes. Uno es el síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal no asociado a pólipos. Nace de entrada como cáncer, no está asociado a pólipos. Y la otra enfermedad es la poliposis adenomatosa familiar. Es una enfermedad donde aparecen más de 100 pólipos en el colon y aparecen tumores, se transforman en adenocarcinoma en varios sectores, por lo cual se recurre y es genético y hay que estudiarse a una edad mucho más temprana. Se pueden realizar los estudios genéticos para determinar si cada uno de nosotros presentamos esa alteración en nuestro genoma. Grupo Gama tiene hoy un centro de investigación genética de la cual se pueden realizar los estudios para saber si tenemos o no predisposición para ese tipo de tumores. Esto es lo importante.
que de esos tumores, el 75%, el 90% se originan en tumores, en lesiones benignas, que son los pólipos. El pólipo nace con un pequeño crecimiento, como ven ustedes en el lado izquierdo, por una alteración celular, y al principio tiene milímetros, después alcanza 1 o 2 centímetros, y en un determinado momento, ustedes van a ver esa media luna, ese triángulo blanco, se transforma en carcinoma. Esa primera etapa de carcinoma invade la parte inicial de la mucosa de la pared, pero si vamos a ver la foto más grande que está hacia la derecha, el tumor ya empieza a crecer en profundidad, y en la última foto ya atravesó toda la pared del intestino y salió fuera de eso un tumor avanzado. Para pasar de pólipo a un cáncer avanzado, tardamos años. Y esta es la ventaja que tiene. Si nosotros llegamos al pólipo, nunca vamos a diagnosticar un cáncer. Tenemos que buscar el pólipo, que es la etapa que nos permite hacer la resección endoscópica y no llegar a un cáncer colorectal. Por eso insistimos en el control, porque el pasaje de pólipo a cáncer puede tardar 7, 8, 10 años. Y esa es la importancia de los controles. El cáncer temprano, es aquel que está localizado en la pared del intestino. Cuando ustedes ven ahí, tienen un corte del intestino, pero tienen un pólipo en el lado izquierdo, van a ver que el tumor va creciendo, profundizándose a la pared, y después invade los ganglios, la grasa, los vasos linfáticos. Y acá cuando ya llega a esto, tiene la chance de presentar metástasis en hígado, en pulmón, en cualquier parte del organismo, en hueso, en cerebro, y esto ya es una etapa avanzada. En general, nosotros tratamos de llegar al cáncer temprano o al pólipo cuando aún no es cáncer. ¿Cómo se puede presentar? Y la gran mayoría de los cánceres son asintomáticos en la etapa inicial. No dan síntomas. Por eso insistimos en el estudio periódico. Pero también pueden consultar por un cambio en el ritmo evacuatorio, es decir, una persona que normalmente tiene 1 o 2 evacuaciones diarias y de repente comienza con diarrea, o heces más acintadas, o se hace estreñido, o detecta que aparece sangre roja en la materia fecal. A veces lo atribuyen a que tienen hemorroides, pero cuidado con esto. Puede aparecer una materia fecal oscura o negra si el tumor está en el lado derecho, porque la sangre se autodigiere en el colon y termina transformándose en negra. Puede aparecer moco en la materia fecal. Dolor a veces tipo cólico, porque el tumor cuando ocluye gran parte de la luz puede generar un dolor tipo cólico por obstrucción. Cuando ya llegamos a estadios más avanzados puede haber una disminución de peso. En pacientes delgados a veces vienen porque se palpan una masa en el abdomen, es un tumor palpable. Lo palpa el médico y se lo palpa el paciente. Y cuando ya tenemos anemia, encontramos decaimiento, cansancio, fatiga. Pero vuelvo a insistir, cuando el cáncer colorectal da síntomas, habitualmente tenemos una enfermedad localmente avanzada o con metástasis a distancia. Nuestro objetivo es llegar antes de esto. Entonces, la pregunta con el cartel de arriba, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Se puede prevenir. Y tenemos en medicina 3 tipos de prevención. La prevención primaria consiste en ¿qué la prevención primaria? En mejorar en nuestros hábitos de vida, en nuestra dieta, en nuestro tipo de vida que llevamos. Mejorar la dieta consiste en una dieta rica en fibra, que tengan verduras, hortalizas, frutas, productos lácteos ricos en calcio, leche y poca cantidad de carne y sobre todo de grasas, evitar las grasas. Hay que evitar la obesidad, hacer ejercicios, recomendamos hacer actividad física. El tabaco y el alcohol también está relacionado con el consumo de tabaco y alcohol, también está relacionado con el cáncer colorectal. Por lo tanto, es muy importante hoy que en nuestra vida tengamos una dieta saludable, que no seamos obesos, que tratemos de bajar de peso o mantener un peso razonable, que realicemos actividad física, que mantengamos una conducta de vida realmente regular y continuada, no que sea por 2 meses. Apuntamos en esta campaña a la prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Es
La edad es un factor de riesgo. Cuando tenemos hoy 45 o 50 años, no tenemos síntomas, no tenemos antecedentes, entramos en una población de riesgo. Por eso pedimos que a esta edad comencemos a hacernos los controles, ir a la consulta del médico y comenzar a hacernos estudios endoscópicos, porque la edad es un factor de riesgo. Y esa es la prevención secundaria, esa población que es asintomática, que no tiene antecedentes familiares ni personales, pero que tiene 50 años. Ahí comenzamos a hacernos los estudios. Y la prevención terciaria, bueno, ya acá es cuando hay antecedentes de cáncer o de pólipo o enfermedades inflamatorias, y los estudios los comenzamos a hacer en una edad mucho más temprana. Comenzamos siempre cuando haya antecedentes familiares o de poliposis familiar, comenzamos a los 25, 30, 40 años, comenzamos a hacer los controles. Nuestra charla de hoy apunta a la prevención secundaria. Este es el objetivo. Porque el cáncer de colon diagnosticado a tiempo es curable. Es curable. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico? No es tan difícil. El control médico especializado. Hagamos la consulta con el especialista. Nosotros somos especializados en esto y tratamos de que la gente venga a consultarnos, pero para ver, aunque no tiene síntomas, que quiera hacerse un control. Por suerte, mucha gente ha cambiado su conducta hoy, pero insistimos, porque el Día Mundial del Cáncer de Colon, que es mañana, trata de que la población del mundo tome conciencia de esto. El test de sangre oculta en materia fecal es una prueba muy sencilla. Detecta la hemoglobina cuando hay sangrado, porque a veces el sangrado se puede ver en la materia fecal, pero otras veces es sangre oculta. La materia fecal tiene color normal, pero hay sangre. Hoy, antes teníamos que hacer una dieta, porque obviamente se mezclaba con la hemoglobina de la carne, y había que hacer una dieta, pero hoy se hacen los estudios inmunoquímicos de la materia fecal y en general detecta la hemoglobina humana y no hay que hacer ningún tipo de dieta. Cuando hay sangre en la materia fecal, hacemos los estudios endoscópicos. Pero hoy podemos pasar directamente a la colonoscopía. Ese es el estudio ideal. Es un estudio donde se observa con un aparato, con un endoscopio que se introduce por el ano, con una sedación anestésica. Requiere preparación intestinal, obviamente, porque el colon tiene que estar limpio. En esa sedación, el paciente no siente absolutamente nada. Permite al endoscopista ver todo el colon. Permite ver si hay pólipos. Y si esos pólipos se pueden resecar, la endoscopía los reseca y envía la muestra al patólogo. Y me va a decir qué tipo de pólipo es. ¿Por qué? Porque también hay pólipos benignos, como el pólipo hiperplásico, el pólipo inflamatorio, el hematoma, pero también tenemos el adenoma. El adenoma es aquel pólipo que en el 100% de los casos va a cáncer de colon y recto. Ese es el pólipo que tenemos que perseguir. La colonoscopía me permite también hacer diagnóstico de un cáncer que no tenía síntomas. Permite tomar biopsias y me permite decir en qué lugar del intestino está, porque eso también ayuda a la conducta del cirujano. Puede pasar que porque tiene divertículos, porque tiene un colon muy largo, tiene una estrechez del colon en el lado izquierdo, el endoscopista no puede avanzar. Existe la colonoscopía virtual. No se introduce ninguna manguera por el ano, es un estudio tomográfico donde se insufla el colon y se puede hacer un estudio tomográfico de todo el intestino. Eso sí, si hay un pólipo o una lesión no se puede biopsiar ni resecar porque no estamos introduciendo ningún aparato receptor por el ano. Pero por lo menos hace el diagnóstico. Porque a veces es tan estrecho el intestino en algunos segmentos que no nos permite ver el colon proximal. Para eso está la colonoscopía virtual. Estos son los estudios básicos, obviamente para hacer diagnóstico, porque una vez que tenemos el diagnóstico, pasamos a lo que es la estadiación del tumor, si hay que hacer tomografías, en el recto se usa resonancia, estadiar, ver en qué estadio si está el tumor, si está localizado a la pared del intestino o si tiene implantes en otro sector del organismo. Se realizaron grandes avances en los últimos años en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Cuando el diagnóstico es precoz, el 90% de hace 5 años el cáncer es curable.
en el 90% de los casos hay una sobrevida a 5 años. Y esa gente se sigue haciendo los controles y en general están asintomáticos. Ahora, cuando el diagnóstico se hace ya con síntomas tardíos, la sobrevida a 5 años no llega casi al 50%. Por eso insistimos en el diagnóstico precoz. Y como conclusión, si tenemos 45 o 50 años, no tenemos síntomas, venía el coloproctólogo y hacer el control del colon y recto. Es muy importante el examen médico y el examen endoscópico. Yo quiero llegar a esto, que es el pólipo, del que podemos sacar rápidamente por una endoscopía, que tiene un tamaño de 1 o 2 centímetros y lo mandamos al patólogo, y en base a eso sabemos cómo lo debemos estudiar posteriormente, y no llegar a esto, que es una masa que ocupa casi el 50% de la luz y que es un cáncer de colon. Por lo tanto, espero haber sido claro y estoy dispuesto a todas las preguntas, pero el objetivo de esto es que podamos prevenir una enfermedad que tiene una evolución lenta y que puede ser curable. Muchísimas gracias y lo voy a dejar ahora en la charla del doctor Marcelo Polastri, que nos va a hablar sobre el tratamiento del cáncer colorectal. Bueno, buenas tardes. Agradezco darnos la oportunidad al servicio de coloproctología del Grupo Gamma para hacer un poco de difusión de lo que es el cáncer de colon y hacer hincapié sobre todo en lo que sería la prevención y la detección temprana del cáncer de colon. Como dijo el doctor Marchetti recientemente, el cáncer de colon se puede prevenir. Entonces, un poco el día de mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon y esto nos sirve a nosotros para hacer la difusión de esta enfermedad y la prevención de la misma. Lo ideal es llegar a tiempo, realizar el diagnóstico antes que se desarrolle el cáncer de colon. Como se dijo recién, el tiempo de transformación de un pólipo benigno, que son pólipos adenomatosos, adenomas del colon, al desarrollo de un cáncer colorectal es prolongado. Generalmente son años. Y esto justamente es lo que nos permite poder evitar el cáncer de colon y detectarlo antes de que este se desarrolle. Por eso, los estudios endoscópicos, la videocoloroscopía a edades tempranas, 45 o 50 años, nos permite prevenir y evitar el desarrollo de ese pólipo a un cáncer. En la imagen de la izquierda se puede ver la imagen de la luz del colon, que está completamente normal. En la imagen central, la imagen de un pólipo, que es un pólipo benigno, todavía no está transformado en un cáncer colónico, y es en ese momento justamente donde nos permite a nosotros hacer el diagnóstico de la enfermedad benigna, poder resecar ese pólipo y prevenir y evitar el desarrollo del cáncer de colon. ¿Cómo se trata el pólipo? El pólipo nosotros lo detectamos en una videocolonoscopía, pero también lo podemos tratar y resecar en esa videocolonoscopía. Se reseca en una sala de endoscopía, es un procedimiento que se realiza en forma ambulatoria, que es relativamente de bajo riesgo, con una sedación anestésica, y ese pólipo resecado se lo envía a anatomía patológica y el patólogo nos confirma si el mismo pólipo que resecamos es un pólipo benigno. Si es un pólipo benigno, hicimos el mejor tratamiento, que es la prevención, y evitamos que ese pólipo se desarrolle a un cáncer colorectal. ¿Qué pasa si al realizar la endoscopía nos encontramos ya con una imagen tumoral que no podemos resecar endoscópicamente, o a lo mejor podemos resecarla, pero tenemos la sospecha de que ese tumor ya está transformado en adenocarcinoma? Entonces, en ese caso procedemos a tomar biopsias en ese procedimiento endoscópico y el patólogo nos va a confirmar si estamos frente a un cáncer de colon. Si esa confirmación se lleva a cabo, nosotros lo que hacemos es pedirle otras imágenes
como ser una tomografía de abdomen y pelvis y estudios tomográficos o radiográficos del tórax, y evaluamos la extensión de la enfermedad. Es decir, si ese cáncer de colon está limitado solamente al colon o si ya tiene metástasis o diseminación de la enfermedad a otros órganos. Por eso recalcamos que lo ideal es llegar lo antes posible al diagnóstico, para que el tratamiento que vamos a instaurar tenga la mejor efectividad posible. Con el diagnóstico de cáncer de colon y la estadificación por tomografía adecuada, procedemos al tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento del ya cáncer de colon? Si el tumor está localizado solamente en el órgano, en el colon, y no presenta extensión a otros órganos, se realiza la resección quirúrgica, esta puede ser por vía laparoscópica, y se extrae el segmento de intestino, el segmento de colon enfermo, junto a los ganglios cercanos al mismo, y se realiza la unión, la anastomosis intestinal. Esa pieza resecada, ese órgano resecado, se envía al patólogo y él nos va a informar la extensión del tumor, si está solamente limitado al colon o si ya los ganglios que resecamos también tienen células tumorales. Y con esa información, el médico oncólogo posteriormente va a decidir si va a realizar aparte un tratamiento con drogas, con quimioterapia, para justamente mejorar la tasa de curación. Ahora, si ya nos encontramos con un estadio más avanzado de la enfermedad, donde ya hay metástasis al hígado o a los pulmones, ya nos ponemos de acuerdo en conjunto con el oncólogo, realizamos esquemas de tratamientos combinados, de cirugía, pero también de drogas y de quimioterapia para resecar no solamente el colon enfermo, sino también las lesiones hepáticas o las lesiones metastásicas. En estos casos, las tasas de curación se reducen porque estamos frente a una enfermedad más avanzada. Y un tema aparte, un capítulo aparte, nos ocupa el cáncer de recto, que si bien el precursor también es un pólipo que nos da mucho tiempo para el diagnóstico y para hacer la prevención de la misma manera que el colon, el recto comprende los últimos 12 a 15 centímetros del aparato digestivo y termina en el conducto anal, y debido a su localización nos permite realizar un tratamiento distinto a la cirugía de entrada. La ubicación que tiene nos permite hacer antes de la cirugía la radioterapia, un esquema de neoadjuvancia, de quimio y radioterapia, para luego, semanas o meses después, realizar la cirugía resectiva del órgano. Esta radioterapia consigue en muchos casos una reducción importante, significativa del tumor. Y esto nos permite realizar una cirugía con mayor posibilidad de curación y, lo que es muy importante, preservar el conducto anal, porque muchas veces nos encontramos con tumores de recto bajo, que están muy cerca del ano, del conducto anal, y si no hiciéramos la radioterapia, nos obligaría a amputar, a resecar el recto junto con el ano, y ese paciente queda con una colostomía de por vida. Gracias a la neoadjuvancia, a la radioterapia, podemos reducir el tamaño tumoral y tener mayor posibilidad de preservar el conducto anal y de conseguir hacer la unión del intestino con el conducto anal o con el recto bien bajo. Entonces, es importante dejar en claro que nuestro objetivo siempre es curar la enfermedad, y esto va a depender del tiempo en que se realizó el diagnóstico, va a depender del estadio tumoral, del avance de esa enfermedad. Por eso se hace tanto hincapié en hacer consultas tempranamente, no dejar pasar meses o años cuando uno tiene algún síntoma y no consultar. Y el objetivo más importante que ideal es la prevención, prevenir. Por eso volvemos a repetir lo que ya se dijo en la charla, que si el paciente presenta síntomas como cambios en el hábito evacuatorio, cambios en la evacuación, sangrado en la materia fecal, deposiciones con moco y sangre, o antecedentes familiares de cáncer de colon y recto, o simplemente tiene más de 45 años sin tener ninguno de estos síntomas, debe consultar a su médico a la brevedad. El cáncer de colon rectal, es curable si es diagnosticado tempranamente.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, también clarísimo. Así que podemos ahora ir pasando a las preguntas que tenemos. Yo se las voy a ir leyendo a los doctores. Tenemos muchos agradecimientos y saludos también. Bueno, a ver. Tenemos aquí la primera. En plena época de pandemia, la distensión abdominal inferior y el cambio defecatorio y o dificultad en la defecación, ¿pueden hablar de posibilidades primarias de cáncer de colon? A ver, ¿podés repetir la pregunta? Porque en época de pandemia no te entendí bien. Sí, nos consultan, a ver, en época de pandemia, no sé si, a ver, no creo que se circunscriba únicamente a la pandemia, pero yo la leo tal cual. La distensión abdominal inferior y el cambio defecatorio y o dificultad en la defecación, ¿pueden hablar de posibilidades primarias de cáncer de colon? No tiene nada que ver con la pandemia. Cuando hay la distensión abdominal, el dolor, el cambio del hábito defecatorio, tranquilamente puede estar relacionado con un tumor de colon o de recto. Así que sí puede estar relacionado. Obviamente que la pandemia ha traído algunos cambios. Mucha gente se aisló en su domicilio y no realizó los controles, y eso nos pasó, que han venido tarde a hacerse los controles. O tenían síntomas y no venían por miedo, por no salir de su casa. Pero vuelvo a insistir, Grupo Gama siguió trabajando todo el año, nuestro grupo trabajó y realizó consultas durante todo el año y se realizaron los estudios. Por lo tanto, les pedimos por favor a no tener miedo porque tenemos las normas de bioseguridad, trabajamos con las normas de calidad de Grupo Gama, mantener el aislamiento a cada una de las personas, y eso es muy importante, pero no dejen de hacerse los controles. La pandemia genera mucho estrés, y el estrés también puede generar colon irritable. El colon irritable genera distensión, dolor, y no es una enfermedad maligna, es lo mismo que una gastritis en el estómago, pero que afecta al colon, y es producido por el estrés. No sé si respondo a la pregunta. Yo creo que sí, clarísimo. Tal vez justamente lo que preguntaba el participante era qué cuidados a lo mejor tener con esto de la pandemia, pero está clarísimo tu respuesta, Néstor. Desde en Grupo Gama se siguen todos los cuidados, así que son bienvenidos y los invitamos a que se hagan los estudios correspondientes. Después tenemos, bueno, muchas gracias, doctor, muy buena exposición. Voy a seguir leyendo. Acá tenemos un saludo tan importante, la detección temprana. Saludos afectuosos al doctor Marcelo Polastri. A ver, gracias por tu claridad de conceptos, Néstor, y un gran abrazo y saludos de Sergio. Sergio García, que lo veo allí a Sergio. Es un placer verte, Sergio. Hemos trabajado muchos años en el PAMI y es un profesional de primera línea. Siento un gran afecto por él. Me encantaría hacerle una pregunta, ¿puede ser? Doctores, buenas tardes. Lidia Costa, enfermera retirada, pero con pacientes gerontológicos a domicilio. Yo tengo un paciente que es una persona de 95 años, de los cuales tiene cáncer de colon, y me llama poderosamente la atención que no tiene dolores. Es lo que más me llama la atención. Y estoy asombrada. Y me gustaría saber si la calidad del alimento tiene que ver con eso, o no sé, o la persona, ¿no? Porque yo no lo puedo entender, no lo puedo creer, pero tiene de todo, no solo eso, ha hecho sangrados, sabemos específicamente que es una persona mayor, pero lo que más me llama poderosamente la atención es eso, no tiene dolores. A ver, el dolor, te voy a contestar a esa pregunta. Lo dije antes en la charla, pero el dolor tiene que ver cuando el tumor ocluye gran parte de la luz y genera un cuadro oclusivo. Si eso no ocurre, puede ser que no tenga dolor y puede tener otros síntomas.
El dolor también puede aparecer cuando hay metástasis. Si aparecen metástasis óseas, puede tener dolor, pero no siempre están presentes. Entonces puede ser que tenga un cáncer de colon y que no tenga dolor. No es imprescindible que tenga dolor. Gracias, doctor. Por otro lado, y porque es un paciente anioso, el umbral del dolor, la sensibilidad que tienen los pacientes mayores, por ahí es el menor. Pero tiene también mucho con lo que dijo el doctor Marchetti. El dolor que presenta el cáncer de colon es cuando cierra la luz del intestino y genera dolores tipo cólicos. Claro, me deja mucho más tranquila el hecho de que realmente es honesto en cuanto cuando me dice que no toma líquidos, o sea, es muy sincero. Tengo bastante controlada, entonces siempre le pregunto de vez en cuando para no agredirlo en cuanto a mi pregunta constante de saber cómo se siente y todo eso, y él siempre, la verdad que me asombra mucho, es muy obediente, toma mucho líquido y eso también me tranquiliza. ¿Alguna otra pregunta, Estela? Sí, continúo leyendo las preguntas. En mi caso tengo antecedentes de cáncer de colon en la familia, madre y padre. ¿Cada cuánto debo realizarme la colonoscopia? Tengo 57 años. Bueno, ya tendría que haber 50 y cuánto? 57. Bueno, ya debería haber empezado. Si existen antecedentes familiares, uno tiene que empezar antes. Si los dos papás tuvieron cáncer, uno tiene que empezar por lo menos a los 40 años a hacerse los controles. Vuelvo a insistir, si ese control encuentra un pólipo y ese pólipo es un adenoma, se reseca por vía endoscópica, el próximo control endoscópico es al año. Si uno encuentra un pólipo hiperplásico que es benigno, el próximo control es al año. Y si no tenemos ninguna lesión en el colon, se puede hacer una endoscopía de control entre los 5 y 7 años posteriores. Perfecto. Gracias, Néstor. Y hay una más aquí. Bueno, otro agradecimiento por la claridad de las exposiciones. Y aquí, por último, sí, doctor, me la hice hace 3 años. Me parece que es la persona que preguntaba antes. No encontraron nada. Bueno, entonces cuando no se encuentra nada, hay que seguir haciéndose los controles. No olvidemos que a veces no se hacen los estudios genéticos, pero tiene los dos papás con cáncer. Y es muy importante si el cáncer aparece en edades precoces, cuando son pacientes jóvenes. Uno tiene que sospechar lo genético en la gente joven. Hay que buscar los antecedentes familiares, que es lo que hacemos en la revisación en la historia clínica. Cuando los entrevistamos en el consultorio, es muy importante el antecedente familiar. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Buenas tardes. ¿Me permite hacer una consulta? Sí, Juan Carlos, por favor, lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, a mí me tocaba hacerme la videoendoscopía y la colonoscopía octubre-noviembre del 2020. Por el tema de la pandemia, el gastroenterólogo en aquel momento me dijo que la podíamos diferir porque precisamente la pandemia obstaculizaba un poco, siendo que no tengo antecedentes. Yo en estos días voy a ir a hacer la consulta con el gastroenterólogo y quiero saber si, como se está hablando de un rebrote de la pandemia, si sí o sí, ya ha pasado los 5 años que llevo de haberme hecho los últimos estudios, me los debería hacer. ¿Qué habían encontrado en el último estudio, Juan Carlos? El último estudio fue en el año 2015. Entonces me tocaba el año pasado, pero bueno, el gastroenterólogo me sugirió suspenderlo hasta que la pandemia, digamos, baje en su intensidad, ¿no es cierto? Perdón. No tengo nada, no me encontraron nunca nada. O sea, ya me he hecho después de los 50 años varias y siempre estoy bien, digamos, ¿no?
No es para alarmarse, se puede postergar. Cuando hubo el pico de la pandemia, uno trató de quedarse, usted sabe que el aislamiento y el control en domicilio es muy importante, quedarse en su domicilio, pero no es una urgencia. Usted puede postergarlo un poco y no va a tener ningún problema. No es una urgencia. Es muy distinto cuando hay que hacer el seguimiento de un pólipo o de un cáncer. Estamos de acuerdo. Muchas gracias por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta? No te escucho, Estela. Tenés el micrófono apagado. Estela, tenés el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí. Les decía, gracias. Les decía que por escrito, aquí por el chat, no hay ninguna otra pregunta. Todos felicitando y diciendo que están muy claros los conceptos. Así que si les parece, antes de cerrar, hola. A ver, ahí tenemos una, me parece, de forma oral. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mire, yo tengo 61 años y, bueno, mi madre tuvo cáncer de colon. Yo me estoy haciendo ya hace 15 años tratamiento, una colonoscopia cada 3 años aproximadamente, pero este último año con lo que está pasando, la idea era hacerme una virtual. Quería saber si es posible hacerla y si de alguna forma tiene una resolución bastante buena en relación a la otra, ¿no? A la convencional. La colonoscopía virtual tiene muy buena resolución en cuanto a hacer el diagnóstico, poder ver el pólipo y va a ver todo el colon y el recto. El tema es que si tiene que hacer una resección o tomar una biopsia no se lo va a poder hacer. Pero bueno, si solamente es por chequeo o por seguimiento, uno puede hacerse una colonoscopía virtual para que no sea tan invasiva como la otra. La otra es una introducción de un endoscopio por el ano, pero obviamente con una sedación hoy no se siente absolutamente nada. Yo, que ya tengo algunos años, también me hago los controles periódicos y créanme, voy muy tranquilo a hacerme los controles. Por lo tanto, es importante que se pueda hacer una colonoscopía virtual. Si es solamente para seguimiento, uno puede hacerse una colonoscopía virtual. No está descartado. Entiendo, sí, lo que yo decía más que todo hasta que pase todo este tema de la pandemia y uno, bueno, como el otro es más invasivo y digo, uno corre más riesgo porque está entrando a un quirófano, por eso lo pensaba de esa forma, ¿no es cierto? También es válido, sí es válido. Quiero decirle... Bueno, quiero decirle además que al final de la charla va a haber dos personas que grabaron su testimonio. Creo que Estela Andretich le va a mandar el link para que la puedan escuchar. Pero hay un testimonio que a mí me llenó mucho de satisfacción. Por eso es un paciente mío que vino a operarse de hemorroides, 63 años o 60 y pico de años, y no se había hecho nunca ningún control. Para sorpresa, obviamente no operamos a nadie de hemorroides que no se haga un control endoscópico. Y le encontré un cáncer en el colon sigmoide y él no tenía síntomas. Se hizo una colectomía izquierda laparoscópica con anastomosis, hoy las cosas cambiaron. Es una cirugía que se tolera al menos mucho el dolor, o sea, porque no da prácticamente mucho dolor, la cirugía laparoscópica, y a los 2 meses se operó de hemorroides. Hoy grabó su informe, porque en realidad, ¿qué le quedó de concepto? Y lo van a ver en la charla que él ofrece, el concepto de hacerse el control, y se lo está diciendo a todos sus amigos, a donde él trabaja. Está diciendo a la gente que se tiene que hacer los controles, porque si él se lo hubiera hecho a tiempo, no llegaba a tener un cáncer. Y gracias a Dios que decidió operarse de sus hemorroides, si no llegaba a un cáncer avanzado, no tenía síntomas. Pero es muy importante que lo escuchen. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 preguntas más, Néstor. Y además yo ya les escribí por el chat, les dejé el link a una de las entrevistas que comentaba el doctor Marchetti, y realmente muy interesante para verlas. Es en el canal de YouTube de Grupo Gama. Si no, haciendo clic en este link, los lleva directamente. Así que después de esta charla les sugerimos y los invitamos a verla. Bueno, a ver, leemos estas 2 preguntas más, ¿les parece? Sergio está levantando la mano. ¿Puedo hablar? Un segundito, una preguntita. ¿Y Sergio? Sí. Simplemente mi agradecimiento a Néstor, a quien quiero mucho. Hemos trabajado mucho y lo
lo aprecio muchísimo. Y si Marcelo es el hijo del gran Polastri, que fue compañero de mi padre, también un gran cariño. Nada más que eso, y agradecidos por la charla. Gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí les leo estas dos últimas. El lavaje de colon que algunos lugares naturistas publicitan, ¿sirve para prevenir pólipos? Bueno, eso que se difunde, que en algunos lugares lo usan como de desintoxicación y promueven el lavado colónico, en realidad no tiene nada científico que demuestre y que sirva para prevenir el cáncer de colon. En realidad es la realización del lavado colónico en una práctica que lo único que hacen es difundirle diferentes líquidos y sustancias a través del ano, hacen un lavado de forma retrógrada, llenan el recto y el colon con líquidos para que el paciente los evacúe. Es una opinión personal, la mía, yo no sé qué opina Néstor, pero realmente para mí no sirve, no solo que no sirve para prevenir nada, ni para prevenir el cáncer, ni el pólipo, ni nada, sino que es una práctica que no debería realizarse ni difundirla como que sirve para desintoxicar. La materia fecal en el colon llega después de todo su tránsito por el intestino delgado. El colon, la función que tiene, la función del agua para formar las heces, la materia fecal. El tránsito, generalmente, en una persona que no es constipada, puede llevar 24 o 48 horas de tránsito de esa materia fecal hasta que la evacúe. Y generar esa práctica, hay que ver dónde se realiza, en qué centro se realiza esa práctica de lavado. Incluso puede ser algo riesgoso en un paciente que pueda tener enfermedad diverticular o otra patología de base del colon, pudiendo generar alguna complicación. No es una práctica que yo sepa que la hace ningún médico, creo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Me parece que son prácticas realizadas en centros de estética, un poco para desintoxicarse, y no sé si realmente tiene algún beneficio. Particularmente yo lo desaconsejo. No estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo, pero cuando hablamos de una dieta rica en fibras, lo que nosotros queremos es que la materia fecal no se estanque en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque la fermentación de los productos químicos en contacto con la mucosa podría ser un factor desencadenante. Y entonces lo que nosotros tratamos es que la materia fecal tenga un tránsito adecuado a través del intestino, no que tenga un estancamiento. Por eso recomendamos la dieta rica en fibra con abundante cantidad de líquidos por día. El agua, por lo menos, debemos ingerir 2 litros de agua diario, porque la fibra sola no sirve. Tenemos que ingerir líquido, y el líquido básico es el agua. Entonces, tener un tránsito adecuado para que no exista un estancamiento y un contacto de sustancias químicas con la mucosa en forma prolongada, que podría ser un factor detonante. Pero estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Polastri, que el lavado no previene nada, no es el uso de nuestra práctica, no está recomendado, no lo usamos. Estela. Estela. Sí, ¿me escuchan? Y ahora sí. Bien, quedaría una sola que dice cómo es la preparación para la colonoscopia virtual. ¿Es igual que la tradicional? Obviamente que sí, porque para ver pequeños pólipos se necesita tener el intestino limpio. La mucosa tiene que estar impecable, porque si pequeños restos de materia fecal, por una preparación inadecuada, puede dejar ocultos pólipos. El intestino tiene pliegues aparte. Entonces puede quedar oculto detrás de un pliegue, un pequeño pólipo que no se ve si la preparación no es adecuada. Tanto la virtual como la colonoscopía común requiere de una preparación intestinal. La diferencia es que la virtual un paciente está despierto, en la otra es con una sedación, y la diferencia es que en una se puede realizar prácticas con sedación, podemos resecar el pólipo, tomar biopsia, en la virtual no se puede. Pero las dos requieren preparación. Perfecto. Clarísimo. Bueno, ahí les volví a pasar el link para que todos puedan ingresar a esta entrevista tan interesante
que tiene que ver con todo esto que estuvimos charlando de la importancia de la prevención en el cáncer de colon. Así que muchísimas gracias. Quiero decir algo más antes de terminar. Sí, por supuesto. Nosotros somos médicos, trabajamos en equipo. El Grupo Gamma, el servicio de coloproctología, toma las definiciones. Los pacientes se presentan en un equipo que es el correcto, donde se analizan antes de hacer un tratamiento y las definiciones las tomamos con el radioterapeuta, el oncólogo, el clínico, el imagenólogo que ve las imágenes y nosotros. Es una idea en conjunto. Y nosotros como médicos no podríamos hacer nada si no tendríamos la colaboración de docencia y capacitación de esa cara que ustedes ven allí, que es Helen Petit, de la cual nos ayuda permanentemente en todas las presentaciones, y lo mismo de María Constanza Robert. El Grupo Gamma tiene detrás esas personas que organizan, que nos hacen fácil las cosas, de la cual tanto Marcelo como yo hoy le damos un enorme agradecimiento porque son las que nos ayudan todos los días. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente yo soy la agradecida también por contar con el tiempo y la dedicación de ustedes para que estas charlas salgan tan bien y para llegar a tanta gente que realmente sé que lo aprecia y lo valora mucho. Y sinceramente no tengo más que palabras de agradecimiento para ambos. Así que bueno, nos veremos pronto en la próxima charla, seguramente. Les voy a dejar por último también a todos los participantes un mail por si surge alguna duda a posteriori para que nos puedan escribir en relación, por supuesto, a la charla de hoy, ¿verdad? Así que se los dejo por escrito. Los saludo a todos y nuevamente agradecerles muchísimo al doctor Marchetti y al doctor Polastri. Gracias. Muchas gracias. Gracias.